Atento y cordial saludo a audiencia de Voz Andina Internacional. Estamos arrancando un nuevo programa de diálogos universitarios. Esta vez hemos invitado al doctor Germán Rodas Chávez, historiador e investigador asociado al Colegio de América, sede latinoamericana, para hablar sobre lo que ha sido una iniciativa editorial, la edición y lanzamiento del libro 15 de noviembre, 100 años, 1922-2022, Memoria y Reflexión. Bienvenido, doctor Rodas, un placer tenerle aquí en nuestra cabina biblioteca para hablar sobre el significado en grandes rasgos que tiene esta conmemoración del 15 de noviembre, esta masacre laboral que hubo en la ciudad de Guayaquil y que marcó la organización, el futuro del movimiento obrero sindical en nuestro país. Bienvenido, doctor. Gracias, Ramiro. Un saludo cordial. Para mí es una satisfacción estar en este encuentro. Y yo quisiera explicar cómo aparece el libro. ¿Cuál es el antecedente principal? Que lo tengo aquí en mis manos para que lo vean quienes nos están siguiendo. Se llama 15 de noviembre, 100 años, 2022, Memoria y Reflexión. Yo soy editor del libro, aparte de que tengo el artículo inicial aquí. ¿Quiénes concurren, perdón, doctor, a la publicación? ¿Qué editoriales? Sí, esto es una publicación de la Universidad Andina, correcto, del Colegio de América de la Universidad, de Ediciones La Tierra y de la Corporación Editora Nacional. Es un libro que recoge las reflexiones que se sucedieron hace 2 años en un encuentro convocado por el Colegio de América de la Universidad Andina, la sede latinoamericana, para tratar sobre lo que entonces se celebraba el centenario. Dirán ustedes, ¿y por qué lo publican tan tarde? Pues porque los trabajos editoriales así funcionan. Primero porque hay que escribir el texto, la ponencia, y la acción editorial siempre tiene sus vericuetos cuando hay varias publicaciones y auspicios editoriales académicos. Se requiere la lectura de pares, etcétera, etcétera, para los textos. Pero lo hemos puesto en circulación ya con oportunidad de este 15 de noviembre que hemos conmemorado en estos días, y la reflexión fue muy importante porque si bien yo hago un estudio con el que arranca el libro de los hechos históricos, qué ocurrió, que nos podemos referir luego, yo quiero señalar que no nos hemos quedado en ese vaho del recuerdo y del análisis de ese momento, de esa coyuntura trágica del año 22 del siglo pasado, sino que los compañeros que trabajan en esta investigación, a partir del hecho histórico, reformulan con ejes cruzados, con una visión interdisciplinaria, etcétera, cuáles fueron las condiciones, los elementos que concurrieron para que se produjera esta masacre. Y entonces hay varios temas fundamentales. Por ejemplo, Gaitán Villavicencio nos retrata la ciudad de Guayaquil del año de 1922, las características urbanísticas de la ciudad, cómo se habían generado los elementos migratorios, etcétera, etcétera. Ese es un tema fundamental. Hay un trabajo de Wilson Miño que se refiere a las características del modelo económico en ciernes en ese instante, lo que significó para ese momento la crisis económica, que es la que generó las condiciones de base para que se produjeran las movilizaciones sociales. Enrique Ayala Mora trabaja sobre el rol de la iglesia en ese contexto, su actitud frente a la matanza ya. Es una forma muy importante de mirar el ordenamiento social, inclusive. Saudia Le Boyer trabaja sobre lo que
ocurrió con la prensa que informó el hecho lamentable del 15 de noviembre, que acompañó los acontecimientos y que, como ya lo señalé, hubo un gran profesionalismo de manera constante para que se conociera en el país estas circunstancias. Marco Antonio Rodríguez hace una visión sobre esta gran novela de Las Cruces sobre el agua, publicada en 1946, y que da cuenta de la masacre. Y esa novela de José Joaquín Gallegos Lara tiene un protagonista que se llama Baldión, que es el mismo nombre y apellido del que yo planteo como siempre como hipótesis, que es el mismo personaje que murió, que quizás es el primero de la masacre, porque vamos a tratar luego, cuando se originan ya los acontecimientos, Baldión en una panadería, un panadero, pide que se cierre el local, exige a su dueño del local que se acompañe a la huelga, y se producen una serie de hechos. El dueño de apellido Chambers, ubicada esa panadería en la calle Coronel, llama a la policía, se cruzan disparos y cae muerto Baldión. Y esa es parte de la historia que se narra en Las Cruces sobre el agua. Marcela Arellano, dirigente del Frente Unitario de los Trabajadores, dirigente de la CEOR, es una confederación de trabajadores importantísima en el país, se detienen a analizar el impacto que tiene esta circunstancia en el movimiento obrero y las proyecciones hacia el futuro del 22 a esta parte. Víctor Granda, también docente de la universidad, trabaja sobre las repercusiones en la legislación laboral a propósito de las circunstancias del año 22, y esto es muy importante porque nos dice qué es lo que significó como presión social para la legislación laboral. No obstante que, como también él lo señala, la legislación laboral, para evitarse otros baños de sangre, se volvió un tanto permeable en un momento determinado de la historia. Hay un trabajo muy importante de Alexis Oviedo que se refiere a las migraciones de las zonas rurales a la ciudad de Guayaquil, y que pues ellos, estos migrantes, estuvieron allí durante mucho tiempo, porque había una bonanza que luego ya dejó de ser bonanza en la época cacaotera, y más bien fueron víctimas de la crisis, y son parte de las refriegas y de la mortandad, porque eran gentes que habían estado en Guayaquil, que venían fundamentalmente de otras provincias costeras, pero que también había una migración quiteña. Y tenemos finalmente dos textos, uno de Leonardo Gas, que trabaja sobre el poder popular alternativo, porque esta circunstancia del 15 de noviembre nos demostró que había un poder alternativo ya en crecimiento y en evolución, y desde luego Edison Paredes nos hace un análisis sobre las complejidades de las contradicciones sociales entre las clases explotadas y entre las clases explotadoras. Por eso lo ato de esa manera, y entonces ustedes verán que hay un aporte cruzado, pero al mismo tiempo que permite entrelazar una realidad histórica, analizarlo desde diversas aristas. Bien, un resumen del contenido del libro nos acaba de hacer. Se ve que estamos mirando hacia atrás, doctor Rodas. ¿Para qué nos sirve? Bueno, yo antes de ir allá quisiera... Es una radiografía de cómo estuvo las diferentes facetas, actividades, que inclusive falta mucho por investigar y ahondar en este hecho del 15 de noviembre de 1922, pero que nos debe traer lecciones para ahora. Sí, yo creo que es importante en todo caso, Ramiro, hacer esta mirada, porque nos permite no solamente quedarnos en el drama, en la circunstancia trágica de la matanza. Yo quisiera referirme un poquito a aquello para abordar la otra parte. Correcto. Porque me parece importante recordar el hecho. ¿Por qué se produce el 15 de noviembre en definitiva? Hay una crisis cacaotera como producto de la crisis provocada por la Guerra Mundial del 14 al 18. Por lo tanto, hay un enorme desalojo de las plantaciones de los trabajadores.
Había habido previamente un importante desarrollo comercial en Guayaquil, con lo cual se fueron configurando, debido a lo cual, grupos organizados de trabajadores, especialmente ferrocarrileros, especialmente de transporte, de cocheros, eléctricos, etcétera, pero que frente a la crisis resuelven movilizarse. Y entonces tienen el apoyo de las federaciones de trabajadores. Una de ellas, la Confederación de Trabajadores del Guayas, que se fundó en 1905, que daba ya respuesta a la existencia de un movimiento artesanal y obrero y popular existentes en Guayaquil. No es el movimiento de trabajadores o la institución que organiza a los trabajadores de la sierra, porque en la sierra se funda en 1892 la Sociedad Artística Industrial de Pichincha, que más bien tenía una connotación de cercanía con los intereses de los grupos terratenientes de la sierra. Tanto es así que cuando triunfa la Revolución Liberal, le clausura. Luego van a variar las circunstancias, pero yo demuestro cómo en la costa, en Guayaquil particularmente, esta confederación era distinta. Y en 1922, en octubre se van a producir varias huelgas, una tras otra. Y esto es muy importante porque son huelgas que tienen éxito en el sentido de los reclamos. La huelga de los ferrocarrileros tiene una respuesta importante, porque ¿qué es lo que están pidiendo? Normar a un número prudente de horas de trabajo. Hay también la huelga de los de otros sectores que de alguna manera son atendidos en sus reclamos justos. Además, estos triunfos, estos éxitos de los sectores populares y de los trabajadores van a provocar que el 8 de noviembre del 22 se constituya la Gran Asamblea de Trabajadores, una gran asamblea que comienza a señalar que los triunfos, los éxitos de algunos núcleos deben ser potenciados casi de manera inmediata. Estamos hablando 15 días antes de la tragedia. Pero no dejemos de señalar que en el mismo mes de octubre del año 22 se había fundado el 15 de octubre la Federación de Trabajadores Regional Ecuatoriana, que también es ya una confederación con una visión clasista muy importante. Y entonces la Confederación de Obreros del Guayas, la Federación de Trabajadores Regionales del Ecuador, más de estos sectores que se habían movilizado, constituyen la Gran Asamblea de Trabajadores, que resuelven finalmente ir a una huelga nacional, en donde están sumados básicamente en Guayaquil los tipógrafos, la gente que trabaja en la zona portuaria, obviamente los sectores eléctricos, por eso la ciudad se apaga, y la presión es enorme sobre el gobierno de José Luis Tamayo. Sin embargo, José Luis Tamayo resuelve la noche del 14 de noviembre con un telegrama que eso tiene que acabarse. Y al jefe de la plaza militar, de apellido Barriga, le envía un telegrama que textualmente le dice: el día de mañana usted me informará que esto se terminó. Y use los mecanismos necesarios para hacerlo. El movimiento es muy importante, el movimiento social. Sin embargo, y por eso, por ejemplo, es importante el análisis, los síndicos de algunos sectores organizados y que están en la lucha, dos síndicos de aquel periodo que trabajaban directamente con los trabajadores, se les ocurre decir que la situación de la crisis podría mejorarse si es que se hace el control de divisas y si se baja el cambio del tipo de dólar, del cambio de dólar, digamos. Y entonces introducen ese elemento en la lucha social y en la protesta, lo cual de alguna manera desvirtuó la lucha. Porque el día 14 de noviembre, en horas de la tarde, los trabajadores en una gran marcha concurrieron a la gobernación y entregaron una propuesta de la conformación de un comité ejecutivo económico nacional para que trabajara sobre la baja del cambio de dólar, y dejaron un poco insubsistente el tema de las luchas populares. Tamayo evidentemente se opuso a la conformación de este comité ejecutivo, o dijo: podríamos conformarla siempre y cuando no estén trabajadores ni sectores populares, sino los sectores de la banca. Y en ese momento los sectores de la banca pues era básicamente el Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil
que es el que tenía el control hegemónico del manejo de los recursos en el Ecuador, y que es el que nombraba y quitaba presidentes, porque en ese entonces, si bien gobierna Tamayo, ese es un gobierno que responde a los intereses del liberalismo plutocrático y no del liberalismo radical que terminó con la muerte de Alfaro. Esto ocurre el 14, entonces el 15 reciben los trabajadores la información que ni siquiera este Consejo Económico, este Consejo Nacional Económico iba a ser una fórmula de salida, menos las demandas sociales y populares del mejoramiento de sueldos, mejores condiciones de la vida laboral y además respuestas frente a la angustia del desempleo y de las desigualdades profundas en Guayaquil como producto de una crisis interna y externa existentes en el país. La marcha se inicia entonces a mediados del día del 15 de noviembre. Referí que entonces en una panadería se produce un primer incidente, hay un muerto, pero la gente estaba ya marchando en las calles. Pero como había la orden de la represión y de parar el asunto, habían llegado batallones desde la sierra, y estos batallones, entre otros del Marañón, abren fuego sobre la multitud, sobre la gente, y comienzan a caer las víctimas, y se produce una matanza. De tal suerte que la matanza intenta ser sepultada luego, y por eso el título también de la novela, recogiendo los cadáveres y lanzándolos a la ría, lo cual fue un drama gravísimo. Esta es la historia, pero esta historia hay que mirarla y entenderla en sus facetas, porque las causas estructurales, y allí viene la pregunta, Ramiro, que es muy importante. ¿Para qué mirar la historia ahora, en este momento, y quedarnos solo en esta tragedia? Porque nos enseña esta historia las reflexiones de si ha cambiado el modelo económico, si las situaciones de fondo que prevalecen en el país se han modificado para que las luchas sociales de trabajadores, de campesinos, de indígenas, de sectores medios de la población, de pequeños comerciantes, de sectores que hacen las actividades de la cotidianidad, son atendidas o no. ¿Cuáles son las condiciones económicas que prevalecen o que se han proyectado? ¿Cuál ha sido el rol del capital y de los sectores hegemónicos en el momento de la crisis del 22 y en los momentos actuales? ¿Cuál sigue siendo el rol de la Iglesia como fue en el 22 y cuál es en este momento? ¿Cuáles son las características del desarrollo urbanístico de nuestras ciudades y a qué responden? De tal manera que, sin que sea un modelo de estudio comparativo, porque no cabe, nos permite también comprender nuestra realidad y saber qué es lo que está ocurriendo, inclusive en el mundo laboral, si es que las medidas de respuesta de la acción laboral, me refiero a las normas, a las leyes, responden a las nuevas condiciones de vida de los ecuatorianos, o si es que efectivamente tenemos crisis que en algún momento pueden provocar situaciones similares. Eso es lo importante de la historia, entenderla en su amplitud, proyectarla para también comprender el momento actual, mirar cómo un país tiene cambios sucesivos de gobiernos, de regímenes, pero a veces las grandes asimetrías entre los que nada tienen y los que tienen mucho siguen subsistiendo y siguen siendo los causantes de las confrontaciones como las de hace más de un siglo. Muy ilustrativo lo que usted nos acaba de comentar y referir respecto a este hecho histórico ecuatoriano que nos acerca a problemáticas también actuales, ¿no? Porque ese es digamos, la lección, y eso es la proyección que tienen este tipo de reflexiones sobre lo que ha acontecido y que está recogido en este libro. Doctor, pasemos ya a algunos detalles que quisiera averiguarle, más allá del contenido. Por ejemplo, ¿cómo fue el lanzamiento del libro? ¿Quiénes participaron? ¿Cuál fue la acogida inicial que usted ha valorizado? En fin, y seguimos hablando sobre otros aspectos de la publicación. El 13 de noviembre hicimos la presentación del libro con la intervención del colegio del doctor Enrique Ayala, en representación, diría, de la universidad y como presidente del Colegio de América.
estuvo también la Corporación Editora Nacional, y hubo un panel que la dirigió Juan Carlos Calderón, el periodista, y en las que participamos Leonardo Ogaz, Saudia Leboyer y yo, de tal suerte que fue un conversatorio que nos permitió analizar las características del seminario de hace 2 años, las perspectivas de lo que yo he señalado que se han traducido en este libro, y evidentemente con una concurrencia nutrida e importante hemos puesto en circulación este libro, que entiendo que se lo tiene en venta en la librería de la Universidad Andina, porque es una publicación de la universidad finalmente. Aquí en la universidad se lo puede conseguir entonces. En el almacén de la, en la librería, en la librería de la universidad, así es. Creo que vale la pena porque no nos quedamos solamente en esa reflexión histórica de los acontecimientos. Esa es una visión positivista de la historia. Narrar el hecho y contar quiénes participaron. Yo creo que hay una visión crítica, analítica, muy importante, con una perspectiva, como insisto, de miradas diversas que nos han permitido, quizás es una obra, como pocas veces, que trata de aproximarse a los hechos del 15 de noviembre, interpretando todos los elementos concurrentes de la estructura y de la superestructura ecuatorianas que provocaron esta gravísima matanza, y que evidentemente es la que se la ha tildado como el baño de sangre de la clase trabajadora en el Ecuador. Así fue ese nacimiento y así está registrado en la historia. Estimado doctor, vamos concluyendo. Quisiera que formule un pensamiento, una invitación a nuestra audiencia para que se acerque a este libro, tanto en nuestra biblioteca cuanto como lo puede conseguir en nuestra librería, y se acerquen también a este hecho histórico y la reflexión que él provoca. Doctor, para cerrar. Yo creo que es importante siempre en la historia revisar los acontecimientos en términos críticos y con la complejidad que esos fenómenos se han dado, y a partir de esa complejidad ir desbrozando los hechos que han generado esta realidad. El 15 de noviembre no puede ser recordado solamente como un baño de sangre, como una muerte provocada desde el poder en un crimen político masivo, sino que tiene que ser entendida para comprender además las características sociales y estructurales de ese momento, y sobre todo para analizar las características de esta patria cuyas factores estructurales y supraestructurales de alguna manera subyacen, debido a que subyace también, a mi modo de ver, los factores que desencadenan las crisis de confrontación entre las clases explotadas y explotadores, que es el gran capital. Yo creo que esta es una forma de entender una realidad y de proyectar un presente, pero sobre todo creo que se vuelve fundamental porque de lo que yo conozco en la historiografía ecuatoriana no ha habido un trabajo de esta naturaleza que permita que converjan muchos académicos y dirigentes sociales sobre un tema tan complejo para abordarlo con diversas miradas y para tener una visión lo más cercana a los sucesos del año 22. Y desde luego también constituye finalmente un homenaje a aquellos que con su sangre regaron el camino para que se logren conquistas importantes en el inmediato plazo. De tal forma que yo invito a quienes los escuchan que lean el texto con la posibilidad de encontrar una variedad de temáticas que van a permitir la comprensión de un momento trágico de la vida nacional, y quizás van a permitir también el que comprendamos la necesidad de los compromisos con los grandes sectores populares y con las grandes movilizaciones de la patria, que no solo se han dado en el 22, que han ocurrido a lo largo de su historia, y que ha habido también otras masacres, ¿no? No olvidemos la masacre de Astra, más reciente, y otras tantas que demuestran que el poder en un momento determinado
actúa de esa manera en respuesta a la movilización social. Me refiero al poder político, al poder económico, a los grandes núcleos hegemónicos de la sociedad ecuatoriana que intentan invalidar el comportamiento, las acciones y la lucha de los pueblos. Doctor Germán Rodas Chávez, que haya mucho éxito en la circulación y lecturabilidad del libro 15 de noviembre, 100 años, 1922-2022, Memoria y Reflexión, de la autoría y edición de Germán Rodas Chávez. Hasta una próxima oportunidad, Una doctor. cosa final que me parece importante. En el libro hay una portada. Sí, la portada está dada a propósito de recuperar un ícono importante existente en la Universidad Andina que conmemora el 15 de noviembre del año 22. De tal manera que nos parece que la portada también habla por sí sola, porque es uno de los íconos existentes en la Universidad Andina como una obra artística y cultural, pero que también recupera su memoria del año 22. Si nos están viendo... Es una talla en madera de gran formato que está a la entrada de nuestro edificio Eugenio Espejo. Así es, así es. Muy bien, doctor. Gracias nuevamente. Gracias por la invitación. Hasta pronto, doctor. Y gracias a la audiencia de Voz Andina Internacional por seguirnos. Será hasta una nueva oportunidad.